Estamos nosotros de vuelta, seguimos en la mañana informativa de 5 días televisión. Hoy una fecha muy importante para nosotros, repito esto, siempre cada 14 de abril nos ponemos muy felices desde el equipo de 5 días. Hoy cumplimos 12 años, así que también volvemos a repetir esto para la audiencia que se suma con nosotros a partir de este punto horario. Y saben que a las 9 de la mañana siempre tenemos entrevistas con los protagonistas de las informaciones. Hoy nos va a acompañar justamente el señor Eduardo Nakayama, un amigo de la casa y también una persona que en estos momentos se encuentra destinando una parte de su tiempo a candidatarse. Veremos cómo va esto el próximo 30 de abril, pero queremos hablar un poco también sobre el contexto de este último tramo y también la mirada un poco desde su ejercicio en torno a cómo está viendo este panorama. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, muchas gracias a vos, muy buenos días para toda la audiencia y muchas felicidades a todo el equipo del diario 5 días, a TV 5 días, a los hermanos Rodríguez, a todos los que componen esta gran familia que en algún momento también estuvimos ayudando con un granito de arena. Sí. Pero entonces me siento parte de la casa, muchas gracias por hacerme sentir así. Y nosotros realmente sí repetimos eso porque siempre fue muy interesante todos los espacios que tuviste con nosotros y no solamente conduciendo espacios, sino también como analista permanente de algunas cuestiones que consultamos contigo. Partamos un poco ahí. ¿Cómo ves un poco también el desarrollo de esto, de la prensa durante este tiempo de elecciones? Principalmente con lo que implica el perjuicio de las noticias falsas, Eduardo. Bueno, el tema de las fake news ya es algo que venimos padeciendo desde hace básicamente 10 años más o menos, ¿verdad? Con Internet esto se volvió algo cotidiano, tanto en las elecciones de otros países, se tuvieron fake news en las elecciones ya de Obama, nos podemos Sí. acordar de eso. Y aquí en el Paraguay recuerdo que tuvimos una guerra, pero campal, de noticias falsas durante la última elección presidencial del 2018, ¿verdad? Donde salían videos que se atribuían a la alianza en ese entonces, que no eran de la alianza, que partían aparentemente del mismo grupo de medios que impulsaban la candidatura de Mario Abdo Benítez en ese momento. Y ahora no es diferente, ¿verdad? Con el agravante quizá de que se tienen algunos espacios de lo que se llaman hoy sicarios mediáticos, ¿verdad? Donde definitivamente hay un abierto tiroteo hacia algunas personas, ¿verdad? ¿Hay un impacto? ¿Impacta realmente eso en el día a día? Mira, yo creo que hay segmentos que ven determinados programas, algún impacto residual debe tener, ¿verdad? Estoy convencido de eso, ¿verdad? Sin embargo, pienso que la gente que consume algunos programas ya están acostumbradas a eso y esperan eso, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente los diarios amarillistas o los programas sensacionalistas que conocemos mucho del Río de la Plata, principalmente de la Argentina, Sí. ¿verdad? Buscan la atención de un segmento determinado de la sociedad, de la población, que es la que consume ese tipo de noticias. Entonces yo creo que también hay ciertos programas en nuestro país que van dirigidos a determinado público y que no salen de allí, ¿verdad? A esta altura yo creo que la mayoría de la gente también ya sabe qué son las fake news y fíjate cómo nosotros tropicalizamos rápidamente las palabras, porque vos te vas a hablar en el interior de fake news y nadie entiende lo que Claro, es. correcto. Pero decir noticias falsas la gente no entiende lo que es. Pero la gente te dice directamente te simplifica la cuestión diciendo, no, pega bolas ahí. Entonces ya saben que eso es mentira y que bueno, rápidamente van a otra cosa. Extrapolemos un poco eso también a la sensación país. Estamos ya a muy poco tiempo en comparación a otros tiempos políticos que hemos vivido después de la dictadura. Para mí en lo particular, que conozco muy de cerca también cada campaña política, Eduardo, me sorprende. La gente no está en una sintonía política, parece. Está completamente, en esta oportunidad, dividido. El mundo real, la vida del día a día con la política. ¿Ves así también? Yo también veo así. Veo así con el agravante o el atenuante, dependiendo del cristal con el que miremos, ¿verdad? De que no hay circulante. O sea, las campañas no están soltando dinero y por lo tanto eso no
no produce el efecto de derrame que anteriormente o cascada que anteriormente producía en la población. No hay calcomanías masivas por los vehículos. Las propagandas televisivas son bastante moderadas, mesuradas, los espacios también cuestan mucho dinero. Sí. Se ha dividido mucho la torta de cómo se tiene que encarar una campaña, sobre todo con el voto preferencial. Ya no es una campaña lista, es una campaña candidato. Sí. Y cada uno tiene que correr con su peculio el costo de una campaña, ¿verdad? Entonces eso no es barato, ¿verdad? No es barato llevar adelante, tiene muchas cuestiones de marketing también político que se entremezclan, porque finalmente lo que uno debe conseguir es reconocimiento cara, nombre. Los marqueteros políticos te dicen, está bien que vos agarres y promociones 3, 4, 5 candidaturas, pero ahí también se pierde la candidatura. Correcto. Entonces decís 3, 4, 5 números de lista. Es difícil, Juan Pablo, no es fácil. Y bueno, pero es lo que tenemos que hacer y estamos llevando adelante. Me trajiste a colación justamente en este análisis que hacemos el tema del factor dinero. Se habla también en estos últimos días, la cuestión de la aprobación de un crédito, cuestiones que también algunos plantean de que eso puede ser una pantalla justamente para utilizar dinero tal vez de dudosa procedencia y generarle también una suerte de formalismo también a eso. ¿Influyó mucho el dinero en la política en los últimos tiempos? El dinero fue fundamental desde la caída de la dictadura porque anteriormente era el miedo. El miedo y directamente el fraude en las elecciones. No tenemos que olvidar que durante la época de Stroessner ganaba con 99% de los votos, algo similar a lo que ocurre en Corea del Norte con el régimen, ¿verdad? Entonces aquí no teníamos un sistema muy diferente. Después del 67 tuvimos la famosa mascarilla democrática, desde el punto de vista de que se cambió la carta autoritaria, que era la carta política del 40, pero de todas maneras el que ganaba las elecciones presidenciales, que ya sabíamos quién era, era la única elección cantada que ya sabíamos quién era ganador, tenía mayoría también en el Congreso, eso era automático, no había forma de cambiar esa situación, y por lo tanto era realmente una mascarilla. Desde que cae la dictadura, el poderoso caballero Don Dinero se convierte en el factor de desequilibrio, ¿verdad? A excepción de la elección del 89, donde creo que realmente Rodríguez tuvo un apoyo muy abierto por parte de la ciudadanía, porque fue tomado como el salvador en esas circunstancias, y como que a la oposición le tomó medio de sorpresa, no sabía todavía cómo. Ayer justamente estábamos analizando esos números de las votaciones en el periodo de la transición, y la votación de Rodríguez fue así abrumadora versus la oposición, pero después ya siempre las fuerzas se fueron equilibrando, ¿verdad? A excepción de la elección de Raúl Cubas Grau en el 98, donde el Partido Colorado obtuvo por primera vez y por única vez, fuera de la elección del 89, una mayoría absoluta de más del 50% de los votos. Que hablábamos también un poco en ese ejemplo que nos estás trayendo, características muy peculiares de personas que han marcado un caudillismo, ¿no? Ese ejemplo que nos das es un poco el periodo de Oviedo, que arrastraba a un montón de gente detrás suyo. Después de eso no tuvimos otros ejemplos. Por suerte. Yo creo que, y coincido con el compañero, amigo y economista Fernando Martínez de la Universidad de Buenos Aires, que suele hacer unos análisis muy buenos, creo que escribió también aquí para 5 días. Sí. Fernando dice que el autoritarismo de corte militarista finaliza en el 99 con el Marzo Paraguayo, que es básicamente la última vez que se intentó de alguna manera agarrar el poder o retener el poder y manu militari. Sí. Entonces esa situación que hizo que Oviedo fuera defenestrado y sacado por algunos años y ya nunca recuperara el poder que tenía como caudillo militar, fue reemplazado por otro tipo de liderazgos menos, digamos, arrastrantes desde el punto de vista popular, como el de Horacio Cartes, pero
con el dinero como emblema. Y sin ese factor dinero, entonces cae todo, para ese último ejemplo que mencionas. Yo estoy convencido de que sí, ¿verdad? Yo creo que lo que le sostuvo a Cartes y lo que le sostiene hasta hoy a ese grupo es el dinero, ¿verdad? Entonces, si es que eso no migra hacia propuestas, no migra hacia un discurso coherente, que es lo que ha faltado totalmente en esta campaña electoral, sobre todo desde el punto, o sea, desde el discurso del candidato colorado, que es Santiago Peña, porque no puede decir una cosa siendo que está totalmente atado al liderazgo de una persona considerada, sindicada como significativamente corrupta por el gobierno de los Estados Unidos y también, lógicamente, sancionada por el Tesoro, ¿verdad? ¿Podemos trasladar eso, Eduardo, también al partido político que los nuclea actualmente? Pero por supuesto, aquí estamos hablando de que Horacio Cartes es el presidente del Partido Colorado. O sea, que si nosotros tomamos a la agrupación política como ANR, ¿verdad?, que ha elegido ya a una persona significativamente corrupta como presidente, porque ella había sido nombrada como significativamente corrupta cuando fue electa. ¿Verdad? Estamos hablando de que el dinero que generalmente mueve los engranajes de lo que es, digamos, una elección o lo que es un voto duro, ¿verdad?, ha peligrado terriblemente la democracia como nosotros conocemos, o como queremos o aspiramos tener. Y ha también corrompido terriblemente las instituciones, como hemos visto. Acá hemos tenido absurdos en los últimos días, donde la Municipalidad de Asunción, de corte cartista, sale a decir, casi una década después, de que los edificios concebidos para los nuevos ministerios en el puerto no tienen aprobación municipal. Y las 5 torres están allí, ¿verdad? Y el dinero de los contribuyentes está allí, ¿verdad? Entonces, esa gravedad, ¿verdad?, de que no te pueden decir que no sabían y que aparecieron las torres por generación espontánea, ¿verdad? Como tampoco te pueden decir que recién ahora se dieron cuenta de que el Metrobús no existe, o que recién ahora se han dado cuenta de ciertas cuestiones, ¿verdad? Las instituciones están totalmente corrompidas. Dos cuestiones antes de pasar directamente ya a la última parte de esta conversación, Eduardo, que es concentrarnos en el tema de lo que es un poco tu desafío ahora para llegar al Congreso. Pero para cerrar, dos ideas que acabas de mencionar. ¿Qué nos faltó en esos casos que decís? Porque normalmente en paraguayo decimos, no, eso va a terminar en uno parey. ¿Qué faltó ahí? En el caso, por ejemplo, de esos ejemplos que dijiste, lo último de la no aprobación de estos edificios, el caso de Metrobús, ¿la justicia? Yo pienso que hay una cuestión política previa y que es la negligencia, ¿verdad? La culpa suele tener 3 elementos, ¿verdad? Porque muchos no pagan al final de cuentas las penas que deberían por estas negligencias. No, por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que debería de venir posteriormente cuando, o sea, nos desayunamos con esta novedad, ¿verdad? Porque hasta lo de la bicisenda fue hasta más rápido, ¿verdad? Ahora se dieron cuenta, parece que es lo que aprobaron o lo que se hizo sobre la principal calle histórica de la República del Paraguay, que es calle Palma, resulta que ahora se dieron cuenta de que no se tenían que hacer. Pero ¿verdad? ¿cuánto dinero gastado? Y es una ¿Y quién barbaridad. responde por eso? Y se tienen que... Nosotros estamos en un sistema judicial que está en la cola, en el último puesto, en el lugar 138 de 141 países. Es decir, los peores regímenes que existen en el mundo, los talibanes en Afganistán o los ayatolás en Irán, tienen un mejor sistema de justicia que Paraguay. Tienen un sistema más independiente de justicia que Paraguay. O sea, así de grave es la situación nuestra. Y eso se ha desnudado en los últimos tiempos con las graves acusaciones que se hicieron sobre ministros de Corte de Justicia relacionados a tráfico de influencias, a lavado de dinero, incluso a sentencias muy dudosas sobre liberación de narcotraficantes y terroristas, hasta incluso sobornos. Estamos hablando de que una de las últimas personas sancionadas por los Estados Unidos o nombradas como significativamente corruptas ha sido
presidente del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, nada menos que las instituciones extrapoder que son encargadas de elegir a jueces y fiscales y de sancionar a jueces y fiscales, la entrada y la salida. Controlaban ambas instituciones. ¿Y antes quién controlaba? Nada menos que González Daer, otro significativamente corrupto, y quien estaba anteriormente en el Ministerio Público, Díaz Verón, otro significativamente corrupto. O sea que realmente estamos en una inmundicia de instituciones corrompidas por el dinero y eso se tiene que cambiar. Ahí justamente, y con eso cierro para pasar después a lo que es el tema legislativo, la cuestión de quién hace las instituciones. Los hombres hacen las instituciones, ¿verdad? ¿Es culpa de la institución también tener esa clase de hombres? Y yo pienso que las instituciones tienen que tener mecanismos de protección. Es decir, que inculpen a aquellos que están al frente en ese momento para que la institución pueda quedar indemne o pueda quedar de alguna manera a salvo de los malos manejos, ¿verdad? Yo pienso que con sus luces y sus sombras, por ejemplo, el Banco Central o el TSJE han hecho una labor mucho mejor y mucho más rescatable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político. Podemos decir de que han habido algunas licitaciones, malgasto y demás, claro, corrupción hay en Suecia, Noruega y demás. Lo que no podemos hacer es normalizar la corrupción. Es decir, cuando hay una crítica sobre determinado proceso, eso se tiene que reparar, pero la misión fundamental de esa institución, que el caso del Banco Central es velar por la estabilidad monetaria, por la liquidez, por la balanza de pagos, etcétera, etcétera, y por el buen funcionamiento del sistema financiero, securitario y demás, cumplió su función del Banco Central. Tenemos una moneda estable, tenemos una economía creciente, un PIB creciente, etcétera, etcétera, una inflación controlada, baja. En el caso del TSJE hemos tenido alternancia de gobiernos municipales en las 3 principales ciudades del país. Hemos tenido alternancia en Asunción desde el 91 con Filisola. Hemos tenido alternancia en Ciudad del Este. Hemos tenido alternancia en Encarnación por primera vez en 80 años. Y eso creo que ha dado cierta confianza en el TSJE, que va a tener un examen final el 30 de abril. Cierto. Va a tener un examen final porque tiene que conservar lo que ha conseguido con mucho esfuerzo. Lamentablemente, esa cautela de las instituciones no ha sido acompañada por todas las instituciones. Definitivamente, la Fiscalía es una de ellas. La Fiscalía ha caído en un descrédito total. ¿Hay esperanza con este nuevo fiscal? Yo tengo esperanza en el nuevo fiscal general, ¿verdad? Conozco su trayectoria, tengo fe en que va a hacer las cosas correctamente. Pero lógicamente en nuestro país dirá. Claro, es algo sumamente incierto, ¿verdad? Eduardo, también una de las cuestiones, y si hablemos un poco sobre lo que te estás candidatando ahora, se habla un poco de la dictadura del Congreso, ¿no? Y que normalmente siempre ponen en jaque ciertas situaciones. Yo en realidad tengo una postura un poco más... no sé si conservadora, pero creo que ha sido una instancia que ha sido la muralla de contención en muchos momentos críticos de nuestra democracia. Con sus luces y sombras, con sus aciertos y desaciertos, ¿cómo ves el Congreso actualmente? Yo coincido totalmente con tu apreciación, Juan Pablo. Yo lo he dicho siempre, lo he manifestado siempre, que sobre todo el Senado, ¿verdad? Ha sido un poco, porque la Cámara de Diputados es como que se ha convertido en los últimos periodos como la Cámara de la Vergüenza. Lamentablemente debemos decir eso, pero la Cámara de Senadores, que también ha tenido una degradación desde el punto de vista de la calidad de la representación. Si nosotros vemos la calidad de la representación de los liberales, al principio de la transición de la democracia, con Rafael Eladio Velázquez, con Rodrigo Campos Cervera, con el querido... Fernández Arévalo y otros más, y comparamos con nuestra misma representación, porque tenemos que ser autocríticos, Juan Pablo. Yo siempre he sido autocrítico, empezando por mi partido, empezando por la casa, como se dice. Yo creo que hemos sufrido una degradación. Lo mismo ha ocurrido con el Partido Colorado y lo mismo ha ocurrido con otros espacios, que incluso han sufrido descrédito y por ese motivo la población o el electorado ha ido migrando su voto hacia otros nuevos espacios, ¿verdad? Así es. Entonces,
De todas maneras, creo que en el Senado se ha conservado de alguna manera, a excepción de lo que ocurrió en el 2017, donde se consiguió el famoso artículo 23, que es la mayoría de los 23 pueden hacer cualquier cosa, hasta a veces atropellar la Constitución Nacional. ¿Verdad? Entonces, yo creo que en ese caso hemos tenido un revés de lo que es la representación en el Senado, pero casi siempre el Senado ha representado los intereses del país y ha sido un freno incluso a algunas alocadas resoluciones de diputados. Se habla incluso en estos momentos en el análisis que se hace sobre el futuro del Congreso que van a tener mayoría de vuelta colorada, hay planteamientos incluso de que el tercer sector va a quedar disminuido. ¿Cómo ven ustedes un poco ese escenario? Si nosotros nos fijamos en lo que pasó en las municipales, nos vamos a dar cuenta que tuvimos un comportamiento dispar entre lo que ocurrió en la capital y lo que ocurrió en el resto del país, en el resto, incluyendo Central. Es decir, en capital los partidos menores o de terceros espacios consiguieron espacios importantes. Por ejemplo, el Partido Patria Querida consiguió 3 escaños en la Junta Municipal. ¿Verdad? Aumentó el triple de lo que tenía en el periodo anterior. Pero en el resto del país se disipó mucho la participación de los terceros espacios. Yo creo que eso fue comprendido por las principales fuerzas políticas y eso logró que nos nucleáramos dentro de la concertación, por lo menos para elegir al presidente y a la vicepresidenta de la República, ¿verdad? Dentro de la concertación. Eso ha sido respetado por todos, creo que todos hemos respetado esa decisión de la gente. Y bueno, ahora lo que nos queda es ver cómo se va a distribuir el espacio dentro de las listas que han quedado, porque no tenemos lista de la concertación para el Senado. ¿Verdad? Tenemos alianzas, como en el caso nuestro, que es la lista 2, que nuclea al Partido Liberal y otras fuerzas como el PDP, y algunos que eran de Hagamos, que han participado también dentro de nuestra composición de la lista 2. Y en ese sentido, creo que va a ser la lista que va a luchar codo a codo con la lista 1. La lista 1 y la lista 2 van a definir quién va a tener mayoría. ¿Verdad? ¿Qué va a definir eso? El dinero. ¿Verdad? Hay incertidumbre sobre lo que va a ocurrir el día D. Yo creo que el problema de financiamiento el Partido Colorado no va a tener. Porque financiamiento político, como ha dicho un referente político colorado en un programa televisivo hace unos días, lo que hacemos con los bancos es para blanquearlo de la ley, dice. Dinero nosotros no tenemos problema porque sabemos nosotros perfectamente de dónde sacan, ¿verdad? Entonces, no creo que tengan problemas de financiamiento, ¿verdad? Ahora, si ese dinero va a ser empleado o no para la elección, es una duda que tengo y que solamente se va a resolver ese día. Yo tengo mis dudas de que los que van a recibir ese dinero van a emplear efectivamente el dinero sabiendo que el futuro de su candidato es incierto, sabiendo que el futuro de su partido es incierto, sabiendo que el futuro propio de ellos es incierto. ¿Por qué? ¿Hay una conciencia? ¿Crees que se ha despertado un poco más la conciencia rumbo a estas próximas elecciones? ¿De la ciudadanía o de los políticos? En general, incluso también de los operadores de estos partidos políticos tradicionales que tienen que recibir al caudillo y le dicen, bueno, vamos a hacer este trato, pero el hombre que recibe eso seguramente piensa también un poco más en su futuro ya. Pero por supuesto, o sea, yo creo que la canilla abierta, la fuente inagotable de dinero, se ha cortado. Y eso creo que no tenemos dudas porque tiene los días contados. Aunque haya un dinero en caja, ya la maquinita no sigue produciendo como producía y no va a producir, no va a seguir produciendo de la misma manera. Podemos decir que un poco el factor de eso también es algunos primeros pasos en materia de transparencia dentro del sistema público. Esa tiene que ser la consecuencia lógica. Yo quiero creer, Juan Pablo, de que Horacio Cartes ha sido un accidente político que hemos tenido. No le quiero dotar de una relevancia tal como para decir que hubo un punto de inflexión con él. Sí creo que él ha salvado al Partido Colorado en el 2013, ¿verdad? Pero ha salvado con dinero y se ha mantenido con dinero.
Y cuando eso termine, yo creo que va a terminar el ciclo de él. Pero la vida continúa y los dirigentes colorados van a tener que rehacer sus bases, van a tener que rehacer sus discursos, van a tener que rehacer la vida política, sin Cartes. Entonces, un partido centenario como el Partido Colorado, más que centenario, ¿verdad? No se puede permitir una hiperdependencia de una persona. Pese a que ha tenido siempre el Partido Colorado una comunidad muy íntima con los liderazgos fuertes, incluso militares, porque el Partido Colorado ha tenido muchos líderes militares, empezando por Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Morínigo, que no fue Colorado, pero después del 47 fue nombrado el Puinandiru Villá, Stroessner, ¿verdad? El mismo Rodríguez. Entonces se identifican con ese tipo de liderazgos e incluso autoritarios, ¿verdad? Como el caso de Cartes, que no siendo militar ha llevado adelante un intento de atropello a la Constitución Nacional en el 2017. Nosotros tenemos la difícil tarea y misión de mostrar un liderazgo diferente, de tratar de superar ese histórico caudillismo criollo que realmente nos ha llevado siempre al fracaso. Te hago una pregunta incluso de análisis y con esto vamos a ir terminando de a poco, porque me gustaría que nos presentes también tu propuesta. Mi pregunta final es, Eduardo, ¿qué querrías traer al Congreso si es que llegas a ganar? Pero hablando de liderazgo y haciendo una suerte de balance, en su justa medida, ¿crees que Mario Abdo tiene un liderazgo diferente? Mira, es difícil caracterizarlo o describirlo a Mario Abdo Benítez. Si nosotros hiciéramos un prejuicio, como muchos lo hemos hecho, diríamos directamente, es un hijo de la dictadura. Sin embargo, en muchas cuestiones Mario Abdo Benítez se ha mostrado mucho más demócrata que otros líderes políticos, ¿verdad? Y yo pienso que su gran legado puede ser el no haber querido perpetuarse en el poder como han hecho los otros 3 anteriores presidentes. Me refiero, y no tengo miedo de decirlo, Horacio Cartes, Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos. Porque los 3 han hecho una prospección sobre la vía antinatura de la enmienda como mecanismo para torcer una disposición constitucional pétrea que no se puede modificar por la enmienda constitucional, ¿verdad? Entonces pienso que Mario Abdo Benítez en ese sentido ha demostrado un liderazgo diferente. ¿Eso lo convierte en un santo? Por supuesto que no. ¿Eso lo libera de hechos de corrupción que han ocurrido en su gobierno? De ninguna manera. Pero a Mario Abdo Benítez, y debemos de reconocer, le han caído todas las plagas juntas. Entonces yo, tratando de ponerme en la posición de historiador, ¿verdad? Por unos instantes, tengo que tratar de ser un poco ecuánime con él, ¿verdad? Y no puedo ser muy duro con Mario Abdo Benítez hoy, ¿verdad? Si vos me preguntabas hace 3, 4 años, sobre todo después de cuando se descubrió el acta secreta, pero lo queríamos tirar por la ventana, ¿verdad? Que era lo que correspondía por las circunstancias, ¿verdad? Pero en este momento y transcurrido el tiempo, creo que lo mejor que puede pasar y que va a ocurrir, creo que si no ocurre ninguna desgracia, es que termine su mandato, que entregue la banda presidencial al cambio, ¿verdad? A un signo diferente. Eso va a fortalecer la democracia paraguaya, eso va a demostrar madurez al resto del mundo, eso va a permitir que el Paraguay llegue al grado de inversión, eso va a permitir que capitales extranjeros puedan radicarse con más seguridad en nuestro país, eso va a hacer e impulsar un cambio en la justicia paraguaya que creo que ya está empezando a tener. Eduardo, ¿qué traes al Congreso si es que llegas? Yo hablo siempre de 3 principios que para mí son innegociables, que son los principios básicos del liberalismo de John Locke, que son defensa a la vida, defensa a la propiedad y defensa a la libertad. Eso para mí es innegociable. Y por otra parte, los 3 ejes de trabajo que quiero tener en el Parlamento son justicia, educación y salud. Yo, como liberal de pensamiento, no solo de afiliación, defiendo siempre el postulado de que el Estado tiene que controlar los gastos, debe tratar de inmiscuirse lo menos posible en la vida privada de la gente,
salvo para defender una situación de inequidad o de injusticia, donde el más fuerte pueda poder aprovecharse del más débil, ¿verdad? Pero fuera de eso, creo que la esfera de la participación estatal debe ser reducida. Y por lo tanto, mis tres ejes de trabajo son aquellas en las cuales creo que el rol del Estado es fundamental e ineludible, que son la justicia, no podemos privatizar la justicia. La salud en un país donde todavía tenemos mujeres que están pariendo en los pasillos de los hospitales, no podemos permitirnos no ofrecer una salud universal gratuita, ¿verdad? En todos los casos, y no podemos tampoco permitirnos tener una brecha tan grande en educación entre chicos que se forman en escuelas privadas y públicas, entre las que estudian en la capital y en el interior. Eduardo, quiero cerrar con esto y te agradezco también esa última referencia, un poco de tus ideas. Tal vez la gente que está viendo esto lo va a analizar para poner su voto durante el 30 de abril. Nosotros estamos abriendo un espacio también aquí en la mañana de 5 días para conocer un poco la propuesta y la mirada y la visión de los candidatos. No sé si llegaste a ver estos días en las redes sociales un video justamente en un coloquio que tuvieron entre Pepe Mujica y Sanguinetti, donde se encontraron en ideas completamente contrapuestas. ¿Por qué no podemos llegar a eso al Paraguay todavía? Mira, yo pienso que faltó mucha madurez política, o falta madurez política. ¿Educación? Quizá. Aunque la discusión que se da en materia de políticas públicas se da generalmente ya en otras esferas, ¿verdad? Que son de las élites de gobierno, ¿verdad? Paraguay no tiene élite. No, lamentablemente no, ¿verdad? Tenemos todavía mucho caudillo, tenemos mucho caudillismo que tenemos que dejar de lado para que los que están en el poder bajen el volumen, bajen ese ruido que escuchamos en el Parlamento y empecemos a tener profundidad de ideas de largo plazo. ¿Y la élite económica? La élite económica también tiene que entender de que el modelo que ha apostado durante mucho tiempo es inviable. Nos conduce a todo lo contrario a lo que queremos como libertad económica. Nosotros, si queremos crecer, necesitamos libertad económica, y libertad económica es fair trade, no es crony capitalismo, no es capitalismo de amigos ni capitalismo corporativista como lamentablemente sufrimos y padecemos en el Paraguay y se sufren en otros países como incluso Venezuela y otros, ¿verdad? Donde se ha destrozado las instituciones para favorecer a un pequeño grupo de gente que se favorece en detrimento del resto, ¿verdad? Ayer he tenido una reunión muy productiva con el gremio de metalúrgicos, que es un gremio muy poderoso e importante en el Paraguay, y hablamos justamente de que increíblemente hasta hoy hay oligopolios dentro del sector, ¿verdad? Gente que tiene el monopolio de la importación de varillas, de acero, de hierro, y que todos tienen que comprarles a ellos, ¿verdad? Entonces se produce lógicamente un oligopolio. Lo mismo ocurre con el sector del combustible. Lo mismo ocurre con otros sectores donde lamentablemente todos los caminos conducen el caso del asfalto, ¿verdad? Que tantas veces se ha endilgado a Mario Aldo Benítez y que yo también lo he denunciado, ¿verdad? No puede ser que todos tengamos que comprar de uno solo. Se tienen que liberar las licencias para que el precio baje y tengamos mayor competitividad. Eduardo, tengo 30 segundos para terminar e ir a la pausa. Tu mensaje a la audiencia. Bueno, le quiero decir a la ciudadanía que el 30 de abril nos jugamos muchas cosas. Les pido que apuesten al cambio. Pienso que hoy tenemos a Efraín Alegre y a Soledad Núñez como las mejores opciones para impulsar ese cambio. Entonces, mi voto de confianza para ellos, y les pido a mis seguidores también que los apoyen a ellos. Y por otra parte, si queremos un verdadero cambio en el Parlamento, ustedes que van a votar al Partido Colorado, voten al Partido Colorado, pero no le voten a los de siempre. Cambien el voto preferencial hacia otros. Los que van a votar por otros partidos, que lo hagan. Los que van a votar por la lista 2 y confían en mi liderazgo, en mi capacidad para llevar e impulsar algunos cambios, les pido su voto de confianza a la lista 2, opción 30,
Nakayama, senador. Gracias, Eduardo, por tu visita. Muchas gracias a vos, mi querido Juan Pablo. Nosotros con esto vamos a la pausa. Enseguida estamos con el bloque de las 9:30.